Y comienzo con una pregunta, hermanos. ¿Cómo anhelan que su familia los trate? ¿Cómo se desenvuelven en la iglesia o cómo se desenvuelven en casa? ¿Cómo queremos que nos traten? Si cada uno de nosotros nos ponemos a pensar eso, uno puede decir, ¿no? Mi familia, qué bonito trata a los hermanos en la iglesia, qué bonito le habla, ese tono así, bien ameno, bien alegre. Pero yo llego a casa y me hablan bien serios, bien duros, ¿no? O quizá es al revés. Yo llego a la iglesia, todos los hermanos sí, me saludan, todo bueno, pero mi familia es más cálida, es más alegre. En cambio, hay veces la iglesia lo siento un poco apagado, ¿no? Entonces, diversas perspectivas, ¿verdad? Y uno puede decirse, pues, como queremos tratarnos, ¿no? Como mi madre se desenvuelve y corrige, ¿no? Como mi padre corrige y también y cómo respeta en la iglesia y cómo lo hace en casa. Como, por ejemplo, entre hermanos, ¿no? Entre hijos, por eso digo, se tratan en la iglesia y como entre hijos se tratan en casa. Y esto lo digo porque justamente este es el tema que va a tocar este versículo primero. ¿De acuerdo? Vamos a ver entonces el día de hoy dos partes, ¿ya? Como primer punto vamos a ver acerca de la mirada y la corrección que debemos tener en la congregación. Y como segundo punto vamos a ver la ayuda para aquellos que pasan necesidad o aquellos que necesitan ayuda en los temas de necesidad, ¿ya? En el primer punto vamos a tomar solamente el versículo 1. ¿Ya? En el segundo punto que vamos a ver, vamos a tratar del versículo 3 hasta el 7 solamente, como la primera parte. ¿Bien? Vamos a comenzar entonces, hermanos, y justo les hacía estas preguntas para reflexionar, porque comienza diciéndonos el versículo 1, no reprendas al anciano, le dice a Pablo a Timoteo, sino exhórtale como a padre, a los más jóvenes como a hermanos, a las ancianas como a madres, a las jovencitas como a hermanas, con toda pureza. ¿Por qué Pablo está diciendo, oye, a los ancianitos de la iglesia, ojo, acá Pablo está hablando de que Timoteo cómo debe de corregir y llamar la atención a los hermanos en la iglesia, ¿no? ¿Será que yo disciplino o corrijo o cómo trato al hermano? Por ejemplo, a mi abuelo en mi casa yo lo trato de una manera y al abuelito de la iglesia lo trato de una manera diferente. Y uno puede decir, no, es que en mi casa yo lo conozco, al hermano de acá yo no lo conozco, por eso lo trato más o menos. Y muchos pueden pensar eso, ¿no? Pero más alejado de la realidad no puede estar ese entendimiento. ¿Por qué? Porque vamos a ver acá que nos va a hablar del buen trato que se tiene que dar y cómo se tiene que llamar la atención, ¿ya? Primero, Pablo hace esta comparación porque, hermanos, de la iglesia con el hogar, porque la comunidad cristiana es la familia del Señor, hermanos. Es una familia espiritual, ¿no? Y algunos van a decir que es la más gloriosa familia que puede haber. Estamos formados por padres, madres, hermanos, hermanas, espirituales. Tenemos nuestros padres, que es Dios. A la iglesia la tenemos por madre. Y hermanos y hermanas somos todos. Entonces, la familia espiritual, ¿no? Y ahora el pastor se tiene que desenvolver de una manera correcta en la congregación y corregir las faltas a los determinados miembros. Pero ¿cómo proceder? O sea, ¿cómo pues llamarle la atención a los de edad? Por eso cuando dice acá ancianos ya no se refiere al líder de iglesia, sino a las personas de mayor edad. Ancianos,
jóvenes, ancianas y jovencitas. Y Pablo, siendo de entre 30 y 40 años, pongámosle 35, 40 años, él tenía que saber cómo tratar a los hermanos. ¿Ya? Por eso va a comenzar diciéndonos que no se debe de reprender, sino de exhortar. ¿Ya? Hay que entender porque comienza así, no reprendas, comienza así, ¿no? Sino exhórtale. Ahora, ¿quiere decir esto que no tengo que corregir el mal proceder o el pecado de ciertos hermanos? Claro que no. Tiene que corregirse el pecado y tiene que llamarse la atención por los pecados que cometen los miembros, ¿sí? Pero no se refiere eso a cuando dice no reprendas. La palabra reprender, por eso nos vamos al griego, la palabra reprender en el griego aparece como epipleso, que significa golpear verbalmente. Es decir, reprender con dureza, ¿no? El hermano cometió un error, un pecado. Yo voy y le hablo de manera dura, pues. ¿Cómo va a pecar usted, hermano? Usted no sabe que tiene que hacer esto, no tiene que hacer lo otro. Y duramente, pues, lo estoy golpeando con mis palabras, ¿no? Entonces, Pablo dice, cuando tú te dirijas a los hermanos, no solo a los ancianos, sino también jóvenes, ancianas, jovencitas, no los golpees con tus palabras, no seas duro en el trato verbal con ellos. Al contrario, exhórtalos. Exhórtalos como si tú estuvieras exhortando a tu propia familia. Ahora hay mucho ojo, ¿cómo trato a mi familia también? La palabra exhortar, y nos vamos de nuevo al griego, aparece como parakaleo, que significa llamar cerca o aparte. Es decir, que cuando le dice no le golpees con tus palabras duramente, no los reprendas con dureza, lo que tienes que hacer es llamarlos aparte. Ese es el proceder. Por eso es que en muchas familias está acostumbrado de que sea el papá o sea la mamá o sea el tío o quien esté a cargo de liderazgo familiar, están muy acostumbrados a gritar a los miembros de la familia y avergonzarlos en medio de los demás miembros. Y uno le queda nada más que agachar la cabeza. Es un momento incómodo. Si papá o mamá le grita al hermano, los demás hermanos que están ahí, ¿qué les queda? Mirar al piso, a la pared, al techo. Y esto sí pues me trae recuerdos. Sí, porque es incómodo, ¿no? ¿A qué hermano o a qué hijo no los han reprendido delante de los demás hermanos y uno hasta se ha quebrado a llorar? De pena, de vergüenza, ¿no? Entonces, ¿y es para qué? Para que los demás aprendan también. Bueno, ¿no? El que lo ha pasado lo sabe, ¿no? Sin embargo, miren acá la corrección que se hace. En la iglesia no tienes que proceder así, Timoteo. Tú tienes que proceder como un cristiano lo debe de hacer. ¿Cómo el cristiano tiene que hacerlo? Llamarlo aparte. Están los hermanos reunidos, perfecto, lo llamas el hermanito un rato en privado, ¿no? Varón, mujer, se llama al privado y le dice, hermano, ha sucedido esta situación, entonces yo le exhorto, yo le animo a que reconozca este pecado y se arrepienta, ¿no? ¿Por qué? Porque esto no solo da mal testimonio, sino que lo va a alejar del Señor y no va a dejar que usted tenga esa alegría, el gozo de estar en Cristo, y aparte también va a quebrar la relación con sus demás hermanos. Oh, sí, hermano, tienes razón. Entonces vamos a orar, yo quiero arrepentirme, pedir perdón al Señor. Y si lo hace de sinceridad de corazón, pues ahí se subsana un problema. ¡Qué bueno! Lo mismo se tiene que hacer en casa, ¿no? No gritonear en medio de la familia, sino un ratito, ven para acá. Y hay veces, en el entorno familiar, hay veces eso incluso
no funciona como debería de funcionar, porque hay veces dicen, vamos un ratito a conversar a la cocina. Y en la cocina se escucha todo. El eco se escucha todo, hasta las sales. Ya los niños dejaron de jugar, incluso la que está planchando, plancha, pero ahí, ¿no? Ya no ve la tele, escucha la conversación. Entonces, esto se tiene que hacer, claro, con la seriedad del caso y como tiene que hacerse. Eso habla mucho acerca de la templanza, del dominio propio que debemos de tener. Y si no lo tengo, pues tengo que trabajar en ello. Tengo que orar, tengo que humillar mi corazón a los pies del Señor, a las Escrituras. Porque si no, Satanás va a seguir levantando, me va a seguir hincando externamente con las circunstancias, y también yo solito, mi ego, me va a seguir levantándose. Entonces, nosotros tenemos que tener sumo cuidado con eso. ¿Por qué? Porque el dueño del hogar espiritual primero, que es la iglesia, es Dios. Y a Él vamos a dar cuenta. Y del hogar físico también, como sacerdotes del hogar, se deben al sumo sacerdote, que es Jesucristo. Entonces, al final vamos a dar cuentas. Entonces, por eso es importante. Timoteo, como es joven, 35, 40 años, y él tiene que saber cómo reprender a los que son más ancianos. Y ahí, ser anciano, pues no es como ahora. Ahora, pues en el siglo XXI, ser ancianito es que ni caso le hagan porque es viejito, porque es anciano. Pero en aquellas épocas ser anciano es ser persona de sumo respeto, ¿no? Ya, incluso si no es un gran erudito, tenía que ser de gran respeto por las canas. Y eso en la sociedad pues estaba bien plantado. Entonces la congregación tenía que entender muy bien eso, el trato de los unos con los otros y el trato del pastor para con los hermanos. Y justamente Timoteo, no debe ser una persona insolente, no debe atacar verbalmente, sino corregirlos con amor, con paciencia. ¿Por qué? Porque son miembros de una misma fe, son su familia en Cristo. ¿Cuál es el objetivo de todo esto? Es confrontar debidamente la mala conducta o la mala doctrina. El tema de las falsas doctrinas sigue estando ahí, ¿eh? No, Pablo no está dejando de lado las falsas enseñanzas. Si hay un anciano, una persona de edad que se está dejando llevar por extrañas enseñanzas, no le tengo que ir a gritar. Oye, usted es un apóstata, como hemos visto, ¿verdad? Es un apóstata, ¿no? Es un divisor, ¿no? Váyase a otra iglesia, ¿no? Claro que no. Lo que tenemos que hacer es, hermano, venga aquí, mire, la idea que usted tiene, vamos a llevarla a las Escrituras, vamos a ver si es acorde a lo que nos dice el Señor. Y haciendo eso, hermanos, imagínense, llamándolo aparte, explicándole tranquilamente la doctrina, ¿ustedes creen que no se va a dar cuenta del error y del engaño? Y va a decir, eso es cierto, me he estado engañando. Entonces, ¿cuánto bien hace a la congregación este trato de llamar aparte? El problema de no saber corregir es que cuando uno llama la atención por un debido tema, hace que muchos se pongan a la defensiva, pues. Cuando uno no sabe corregir, ya uno está brazo cruzado, ya uno está así, ceño fruncido, y lo recibimos el consejo, recibimos la reprensión con orgullo, pues. Y estamos esperando, yo quiero que termine nomás de decirme, después para criticar al hermano a espaldas. O para criticar al hermano en mi casa. Después que el hermano termina de la iglesia, me voy y me desfogo en mi hogar. ¿Cómo el hermano me va a decir eso? Yo que diezmo, yo que hago esto, yo que hago lo otro. Yo que limpio la iglesia cada día, yo que hago esto, ¿no?
A mí me va a corregir. Entonces el proceder tiene que ser correcto, con el sentido de exhortación, con amor. Y también se tiene que tener en cuenta, hermanos, ¿por qué? Porque también cuando hay veces nos llega el sentimiento a algo, o sea, se nos llama la atención y nos damos cuenta qué es lo que para nosotros pesa más. ¿La corrección o realmente mis sentimientos? La corrección viene en la verdad de Dios en sí. O sea, es la palabra de Dios que te habla contra tus sentimientos, ¿no? No, pero mi sentir no es ese, pues, no me gusta. No me gusta que me diga eso, no me gusta que me corrija, ¿no? O que me diga esto porque yo sé que estoy en lo correcto, ¿no? Cada uno puede pensar como quiere, pero a la luz de las Escrituras hay una sola verdad, la de Dios. Entonces, o bien me dejo llevar por mis emociones, o bien me dejo llevar por la palabra de verdad y voy al arrepentimiento. Entonces, ahí está. Y si yo, por mucho orgullo que me haya lastimado, yo rindo mi voluntad a las Escrituras, pues mi alma se libra del pecado. Porque el orgullo pues me aprisiona y me encierra, me encajona. Me hace entender de que Dios lo dice sí, pero yo quiero seguir mi verdad. Tampoco es así. Alguien dijo una vez, un amigo sensible que lo critiquen incansablemente semana a semana, será de más bendición para usted que 1000 admiradores. ¿Qué preferimos nosotros? ¿Muchos aduladores o gente que realmente nos quiera y que nos corrija y procure así nuestro bien? Es por eso que, para que Timoteo pueda corregir a los miembros de la congregación correctamente, le da el ejemplo y le dice, ¿no? Timoteo dice, ¿cómo debo de hacerlo? Pues Pablo continúa diciendo y le dice, cambia tu perspectiva, cambia la manera en que los miras. Tú ves a los ancianitos de la iglesia, míralos como si fueran tus padres. Si ves a los jóvenes, hay veces se ponen rebeldes, hay veces no quieren venir a la iglesia, hay veces no quieren hacer las tareas que les mandan, míralos como tus hermanos de familia. Ves a las ancianas, hay veces quejoncitas, míralas como a madres. Las ves a las jovencitas ahí que más paran para las redes sociales o para querer salir a una celebración, míralas como hermanas y trátalas en pureza. Si Timoteo no quería que tomasen en poco su juventud, él tampoco debería de tomar en poco la edad de los ancianos y la juventud de sus hermanos y compañeros de fe. Por eso es importante, ¿verdad?, el buen trato. Ahora, procediendo para cada uno. Primero a los ancianos. Porque es importante esto. Y la Biblia nos habla mucho también acerca de honrar y respetar a las personas de edad y a los ancianos. Levítico 19:32 nos va a decir, delante de las canas te levantarás y honrarás el rostro del anciano y de tu Dios tendrás temor, yo Jehová. Nos enseña esto que aquel que honra a sus mayores evidencia que honra la santidad del Señor. Y que camine en santidad también. Esto habla mucho de la santidad de la persona. Proverbios 16:31 en la versión NTV nos dice, las canas son una corona de gloria que se obtiene por llevar una vida justa. Faltarle respeto a un anciano que ha vivido una vida cristiana en obediencia, que ha luchado contra sus deseos, que ha triunfado en sus batallas por la ayuda del Señor, nos va a llevar a entender que honrar a nuestros mayores es evidencia que nuestro corazón está apreciando una vida justa y recta delante de Dios. Aquel que no respeta a los mayores que cuidan su vida de obediencia es porque ellos mismos no andan en obediencia al Señor.
sino que andan como Caín, desobedientes. Proverbios 20:29 nos dice, al joven se le admira por su fuerza y al anciano se le respeta por sus canas. ¿Cuántos jóvenes pueden decir, no me admiran por ser fuerte? Las jovencitas, por su belleza, por sus arreglos, no por la altura ahora, ¿no? Muchas cosas ahora que se les admira. A los ancianos lo que debe de resaltar la admiración es por su vejez. Esto nos enseña ¿qué es lo que consideramos lo más hermoso y valioso? ¿Lo exterior? ¿La hermosura física? No. Si para nosotros lo más valioso son las virtudes, los rasgos espirituales, entonces realmente estamos caminando bien. Esto es importante. Lamentaciones, capítulo 5, versículo 12, en la última línea, nos dice esto: no mostraron el debido respeto por nuestros ancianos. Ahora, leyendo el texto ya en completo, ustedes en casa se van a dar cuenta que aquí lo que están hablando es acerca de cómo los babilonios trataron al pueblo de Israel. Ellos no respetaron a nadie ni a nada. Ellos arremetieron, tomaron cautivos. Y al principio de este versículo va a decir, los enemigos colgaron a nuestros príncipes, a nuestros líderes. Y no respetaron a nuestros ancianos. Entonces, ¿qué nos habla acá? De que aquel cristiano que honra a sus mayores va a vivir en piedad, en fe. Pero si no lo hace, está viviendo una vida como alguien inconverso, alguien que jamás ha conocido a Cristo, y una vida de crueldad. No respetar a nadie ni a nadie. Lo va a tratar como lo peor, como lo hicieron los babilonios. De este modo mostramos madurez y una vida ejemplar. Y además recibirán la honra de los ancianos, porque ellos mismos, al ver estas virtudes, no solamente en Timoteo lo verían, sino si esto los ancianos lo reconocen ante los demás hermanos, ellos mismos van a honrar a Dios y van a reconocer sus faltas en humildad. Siendo anciano, ¿no? He cometido esto y el joven me está instando. Qué bueno, de verdad, y humilla más su corazón al Señor. Para los jóvenes, nos dice a los jóvenes, ¿cómo se les tiene que tratar? A los ancianos se les tiene que tratar como si fueran tus padres. ¿Cómo tratas a tus padres, no? Entonces, eso habla con la honra. Hay un mandamiento que dice, honrarás a tu padre y a tu madre, y es el primer mandamiento con promesa. Ahora vamos a los jóvenes. ¿Cómo se les tiene que tratar? Como si fueran tus hermanos de tu familia. ¿Cómo tratas a tus hermanos de tu familia? Eso es importante también. A los jóvenes, estos deben ser tratados más que compañeros y amigos. Pablo va a escribir en sus epístolas y va a decir, mis compañeros de milicia, de prisiones, ¿no? Los que pasaron penurias conmigo, mis aflicciones, los que entienden mis aflicciones. Pablo quería mucho y oraba mucho por sus hermanos que le ayudaban a llevar el evangelio. El joven que necesita corrección debe ser ayudado. No solamente si un joven amonesta a otro joven, no solamente es, oye, corrige esto, no. Le debe de ayudar a que pueda corregir ese pecado, ¿no? Mira, esto estás cometiéndolo mal, pero déjame ver cómo yo te puedo ayudar a que tú mejores eso, quites esa vida, ¿no? No es solamente decirle, oye, ¿no? Has cometido este pecado en específico, ¿no? Quizá eres muy orgulloso. Entonces déjame ayudarte de cómo puedes comenzar ya a desprenderte de ese orgullo. ¿Qué cosas puedes hacer? Y cuando Nabucodonosor, bueno, no es de jóvenes, pero cuando Nabucodonosor se exaltaba por la gran Babilonia que él había construido, Daniel le dice, Señor, ten en cuenta el sueño que recibiste, es una advertencia, Dios humilla al orgulloso, por lo tanto haz esto, ¿no? Haz bien a tu pueblo,
perdona, sé un buen rey, pero a él no le importa. Pero llegó, a cabo de un año, quedó como animalito. Perdió la conciencia y se volvió una bestia de bosque. 7 años. Entonces, cuán importante es prestar atención. Y segunda de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo del 14 al 15, nos dice: no lo tengáis por enemigo, sino amonestadle como hermano. Entre jóvenes, si se van a ayudar y llamar la atención, tú no tengas miedo por corregir al hermano. No es que si yo le digo se va a molestar. Bueno, ese es el temor común, ¿verdad? Pero ¿qué pasa si tú no le dices nada y lo dejas ir por ese camino equivocado? Va a ser peor. Incluso le estarías deseando el mal por seguir dejándolo en ese camino equivocado. No lo tengas por enemigo. Si al hermano que le dijiste, hermano, corrígete, hermano, esto cambia, y se molestó contigo, tampoco no te enemistes con él, nos dice. ¿Qué tienes que hacer? Amonestarle como hermano, como si fuera tu propio hermano. Ora por él, ¿no? Aconséjale. Si en algún momento puedes volver a hablar con él, hazlo. Por eso es común que incluso los creyentes jóvenes en una congregación, hay veces se le entre la rebeldía, hay veces contesten, como contestan o se tratan muy bruscamente con sus propios hermanos en el hogar. Ahí dicen, no, pero si así le hablo a mi hermano en mi casa, así le hablo, él ya sabe, yo le hablo así de esta manera, parece hiriente, pero él sabe que así nos tratamos. Con detenimiento hay que ver eso, ¿ya? No hay que incurrir en eso. Si puedes tratarle mejor, ¿por qué no? ¿No es cierto? También hay que ver al hermano que cuando se le amonesta o se le corrige, se lo hace sabiendo de que él es pecador y que así como tú fuiste confrontado por Cristo, fuiste perdonado por Cristo, así también él puede ser confrontado y perdonado por él. Cuando entre jóvenes se amonestan, no es para que uno vea que es peor que otro, sino es ¿para qué? Para arrepentimiento, para su bien. Pero aquel hermano que confronta al otro solamente para hacerlo sentir mal, obviamente está mal y peca aún peor, el doble. ¿Mm? Y hay muchos que en encuentros incluso interconfesionales que se encuentran, son amigos, todo, pero cuando comienzan ciertas diferencias acerca de la eclesiología en la iglesia, por ejemplo, el bautismo, ¿cómo hacen en tu iglesia, no? Nosotros bautizamos por inmersión. ¿Y tú en tu iglesia cómo bautizan? Por aspersión, ¿no? Y como, qué bueno, ¿no? Igual ahí está el sacramento del bautismo, qué bueno, un abrazo y felices, ¿no? Qué bueno. Pero hay otras que se pelean por esas posturas y hasta se hacen grandes enemistades y dicen, no, pero ¿cómo no los vas a bautizar de esta manera? Tú estás mal, no, ¿cómo me vas a decir eso? La iglesia del primer siglo lo hacía, tú estás mal, estás alejado de la sana doctrina del Señor, ¿no? Y así, y más se dividen. Me gustó mucho un video que como los pastores entre bautistas y presbiterianos hablaban acerca del bautismo del agua, y entre ellos pues, ¿no? Se alegraban, ¿no? Se alegraban de que aún en esas diferencias estaban bautizados en Cristo, ¿no? Cumplían el sacramento, ¿no? Bien. Acerca de las ancianas, se le debe de ver gran respeto, hermanos, y tiene que vérselas como a madres, porque son personas que van a atesorar y cuidar a los más jóvenes en la congregación. La congregación necesita también ese apoyo, ese consejo pastoral, y qué mejor pues que venga de esas madres espirituales, esas ayudas. Muchas veces hay jóvenes que no reciben ese trato o esa buena guía de madres en el hogar y van a las iglesias buscando lo que no encontraron en sus hogares.
ese trato, ese cariño, ese consejo que encuentran en una madre espiritual en la iglesia que no le dan en el hogar. Por eso debemos cuidar mucho y desde ahora incluso para las jóvenes, ¿no? Porque el texto nos dice, y las jovencitas, como hermanas, ¿verdad? Y las jóvenes desde ahora tienen que prepararse para ser mujeres, que incluso llegado su ancianidad, sean como ancianas dignas de honra. Para estas jovencitas, Timoteo también les dice, de la misma manera, estas jovencitas son jóvenes solteras, tienen que seguir una correcta guía espiritual. Se les tiene que tratar con toda pureza. Y este término significa en completa conformidad en pensamiento y palabra a la ley del Señor. Se le tiene que respetar, no solamente en el tema de su pureza física, sino en todos los aspectos. La pureza de respeto, de cómo se le habla, de cómo se le trata, cómo se le cuida, ¿ya? Ahora, muchos jóvenes lo que hacen ahora es, ¿no? Dicen, los invitan a la iglesia y de la iglesia ya están pensando, de acá vamos a la celebración, a la fiesta de allá. Y de la fiesta comienza con los jóvenes, sacar plan. Ya, la mirada de esto ya está mal, ¿no? Ya esa mirada no es tratar bien a las jóvenes, sino tratarlas mal. Entonces, desde ahora, reprendiendo y desechando todo lo que es esos malos pensamientos. Me refiero a reprender el hecho de llamar la atención. ¿Ya? Por eso, desde ahora, hay que tener mucho cuidado, ¿no? Ahora, para el punto número 2, la ayuda para aquellas personas que pasan necesidad. Vamos a ver del 3 al 7, nos dice, honra a las viudas que en verdad lo son, pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primero a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es bueno y agradable delante de Dios, mas la que en verdad es viuda y ha quedado sola, espera en Dios y es diligente en súplicas y oraciones noche y día. Pero la que se entrega a los placeres viviendo está muerta. Manda también estas cosas para que sean irreprensibles. Porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Está fuerte esta palabra. Y cuando nos dice honra a las viudas, y nos dice honra a las que en verdad lo son, vamos a ver también por qué hace énfasis a las viudas de verdad. ¿Habrá viudas de mentira? Las viudas, en ese contexto, pues no es como ahora. Ahora hay todo tipo de programa, apoyo social. En aquella época no había nada de eso. Las mujeres dependían mucho del sostén y del apoyo de su esposo. Muere el esposo, ellas prácticamente no pueden valerse en la sociedad. Quizá ahí en algún y otro trabajito, pero incluso por su edad mayor, no pueden exigirse en trabajos. Por eso es necesario que alguien las cuide. Es necesario que alguien se levante y les brinde apoyo a ellos. Estas viudas que en verdad lo son, justamente son estas, las que no tienen absolutamente ningún familiar ni persona que pueda apoyarlas. No tiene ni familia, no tiene tendrá quizá algunas amistades, y aún así en su calidad humilde, no hay nadie quien pueda encargarse de ellas. Por eso vamos a entender que cuando dice honra a las viudas, esta palabra para honrar también se puede entender como apoyarlas económicamente, apoyarlas en sus necesidades, principalmente en lo económico, porque es acá donde el Señor da a relucir que Él es el defensor de las viudas, como dice el Salmo 68. Él es el cuidador y protector de estas viudas, que Él es el que da la provisión especial para ellas y que bendice a aquellos que las ayudan. Entonces, quizás no haya nadie que pueda apoyarles físicamente,
pero el Señor jamás las va a dejar desamparadas. Si alguien quiere aprovecharse de ellas, oprimiéndolas o despojándolas aún de lo poco que tienen, Dios es el juez que reprende y castiga a aquellos que afligen a las viudas. Lo dice en su palabra en Malaquías 3:5. Por eso nos dice, si nosotros realmente seguimos una sana doctrina, según Santiago 1:27, la religión pura y sin mácula, ¿cuál es? Visitar a las viudas en sus tribulaciones. Hay una gran comparación con las viudas que en verdad lo son con aquellas que no lo son. ¿Por qué nos dice que en verdad lo son? Ya hemos visto que aquellas que no tienen ningún sustento familiar que las pueda apoyar, ¿ya? Y les queda Dios como su único refugio y apoyo. Y la congregación ahí es donde sale a la ayuda de estas. Nos podemos imaginar el cuadro de alguna viuda que solamente tiene el amparo del Señor, incluso a través de la iglesia le surte algo. ¿Y cómo oraría esta viuda? ¿Se imagina? ¿Cuál sería su oración diaria? El Salmo 123, 1, 2 puede acercarnos a una idea de eso. Nos dice, a ti alcé mis ojos, a ti que habitas en los cielos. He aquí como los ojos de los siervos miran a la mano de sus señores, y como los ojos de la sierva a la mano de su señora, así nuestros ojos miran a Jehová, nuestro Dios, hasta que tenga misericordia de nosotros. Claman por misericordia, por la bondad de Dios, por el sustento de sus vidas, y confían plenamente en que Dios proveerá para aquellos que son de su familia. Ahora, para las viudas, que no son como estas viudas, es decir, las viudas que sí tienen una familia, no pueden decir, oye, que la iglesia me mantenga, no, pues. Las viudas que sí tienen familia, que sí tienen hijos, que sí tienen ahí familiares que pueden hacerse cargo de ellos, tienen que cumplir la responsabilidad de cuidarlos y de proveerles lo necesario. El versículo 5 también, pues, vamos a ver cómo nos da énfasis también en esto. ¿De acuerdo? ¿Qué nos dice el versículo 5? La que en verdad es viuda, pues espera en Dios, es diligente, súplicas sin oraciones. Espera en Dios. Claro, espera en Dios. Día y noche. Claro, ya, ahí me equivoqué. Versículo 4 es, ¿ya? Dice, si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primero a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y lo agradable delante de Dios. Entonces, ahí está. ¿Qué debe de hacer? Enseñar a su familia. Mira, primero hay una responsabilidad familiar. Los hijos, los nietos tienen el deber de cuidar a sus padres y a sus abuelos. Es un ejemplo bíblico. Y cuando nos vamos al Antiguo Testamento, vamos a ver lo que ocurrió cuando cuando sus hermanos vienen delante de José y José se muestra hacia ellos. ¿Saben qué es lo primero que José les dice cuando les dice, yo soy José? ¿Se acuerdan? ¿Qué es lo que José le dice seguidamente de eso? Vive aún mi padre, dijo. Ahí está. Ahí está. No le dice, hermanos, yo soy José, ustedes me hicieron esto, pero yo los quiero aún. Dice, yo soy José, vive aún mi padre. Ahí salió la preocupación por su padre, anciano, en Canaán, en un entorno donde había hambruna. ¿Y cómo no se va a preocupar él teniendo todo el grano en Egipto? Y además él muestra su gran preocupación y apoyo, que cuando ellos compraron grano en el primer viaje, ¿el qué hizo? Él les devolvió la plata. Mi papá pagó. Yo sé que mi Jacob es rico, tiene su plata, tiene sus bienes, tiene su esto, pero yo no voy a recibir ni un centavo de él, porque yo puedo apoyarlo. Y él le devuelve el dinero dentro de los sacos de grano. ¿Ven?
ese cuidado que José da a su familia. Hay que tener cuidado porque hay algunas viudas que también no son viudas. Hoy en día, como en aquel entonces, también abunda gente malvada, gente aprovechadora, que se vale de astucias para sacar algún provecho económico material de ciertas organizaciones, ¿no? Y de igual manera valerse de la iglesia, ¿no? Decir, uy, yo soy una viuda, sí, yo quiero seguir en la iglesia, yo quiero hacer esto, pero su provecho solamente es mero material. Hay que recordar, o sea, el cristiano es creyente, pero no es crédulo. ¿Ya? El cristiano cree en el Señor, en la revelación del Señor, pero no cree cualquier cosa, ni cualquier verdad. Hay que tener en cuenta la astucia del mundo. Y esto nos va a hacer recordar la astucia de los gabaonitas en el libro de Josué, en los tiempos de las campañas militares de Israel, en donde ellos, por temor a ser destruidos por los israelitas que entraban ya a conquistar la tierra, ellos dijeron, vamos a hacer esto. Vamos a vestirnos como si fuésemos de otro pueblo. Vamos a llevar comida hongueada, ya desgastada de mucho tiempo. Vamos a decir que hemos viajado desde lo lejos y queremos ampararnos y vivir en el campamento de Israel. Y vamos a hacer que hagan pacto con nosotros y que nos juren en el nombre de Dios para que no nos van a hacer daño. Y así fue. Y así fue. Ellos le hicieron y todos, desde Josué y todos los generales de las tribus, juraron en el nombre del Señor. Y cuando se conoce esta verdad, ya no podían hacerles nada. Ya habían jurado. Entonces, hay que tener mucho cuidado. No hay que menospreciar la astucia ni de Satanás, ni del mundo también. Ahora, cuando vamos al versículo 8, ¿qué nos dice el versículo 8? Porque si alguno no provee para los suyos y especialmente para los de su casa, niega la fe y es peor que un incrédulo. El familiar que dice, no, pero ahí tienes a tu iglesia te va a dar algo, creo que te da algunas cositas, tu iglesia te va a mantener, pídale a tu iglesia, yo no tengo nada que ver, ¿no? A mí no me gusta la religión, yo no sé nada de eso. Aquellos que pueden y no apoyan a su familia son de verdad muy, pero muy crueles. Incluso hay gente pues que no tiene fe, ¿no? Que no tiene fe y trata bien a su familia. Pero que un cristiano diga, no, yo no me voy a hacer cargo porque pertenece a otra iglesia. No, mis abuelos son metodistas y yo soy presbiteriano, ¿no? Entonces que la mantenga la iglesia metodista, ¿no? No es así. Ese es un grave error. Estoy siendo peor que un incrédulo. Es como si no tuviera amor. Continuando, el versículo 6 dice, pero la que se entrega a los placeres y está muerta en vida, dice, ¿no? Está muerta en vida. Ahora, aquí lo que Pablo es que hace un contraste con las viudas que en verdad son viudas, estas viudas que no tienen ningún amparo. Ellas se dedican a orar delante de Dios día y noche, como ya lo hemos visto. Ellas oran y perseveran y agradecen al Señor por sus vidas y por la congregación, mientras que aquellas viudas que aparentan ser unas viudas piadosas, pero no lo son, ellas se están entregando a una vida de perdición. Estas son de las que piensan, mi marido ha muerto, no tengo a nadie, ¿qué me queda? A disfrutar de lo poco que tengo, lo poco de vida que me queda, de lo poco dinero que tengo, lo gasto todo, lo despilfarro, me doy la buena vida. De ahí ya pues moriré así, ¿no? Ya, feliz moriré, dice. ¿Será correcto eso? Muchos quieren llenar esa soledad que sienten. La soledad es muy mala, ¿no? Muy difícil es la persona que está en soledad. Pero el cristiano que dice, ¿no? La cristiana que dice ser viuda y está pensando en eso, en solamente vivir la buena vida, ¿no? Eso está mal. Nos habla de que es como si estuviera muerta en vida.
Dice ser cristiano, no, es como si estuviera muerta. ¿Por qué? Porque ¿qué es la vida para el cristiano? ¿Es para disfrutarla mientras podamos? ¿Para qué es la vida? Para servir al Señor, para glorificar al Señor. Es para eso, glorificarlo en tu trabajo, en tu familia, hacer su voluntad. Romanos capítulo 6, versículo 10 nos dice, porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también nosotros considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Entonces, o estoy muerto al pecado, o estoy muerto lejos de Dios. Esta conducta lo va a reflejar. Es aquí donde el alma se pierde en la vida. Esto es lo que el Señor Jesús habló, aquel que dijo, aquel que quiere salvar su vida la perderá. Pero aquel que entrega su vida por causa de mí, la salvará. Que hermanos, esta manera de cómo amonestar y de cómo ayudar a los que padecen de necesidad sea de verdad de gran ayuda para nosotros en estos días. Conclusión: la corrección en la familia de la fe tiene que hacerse como en el hogar, con amor y respeto. Que todo creyente debe ayudar a los hermanos que en verdad padezcan necesidad. Que los hijos y nietos agradarán a Dios y honrarán a sus hermanos al proveer de la familia. Que Dios demanda que vivamos una vida de piedad en lugar de vivir una vida de libertinaje. La obediencia a estos mandatos nos dará un carácter irreprensible como pueblo de Dios. Vamos a orar. Amado Señor, te damos gracias. Gracias, Padre Celestial. Ayúdanos, Señor, a que sean transformados nuestros pensamientos, nuestro carácter, que la vida familiar pueda reflejarse como a ti te agrada en la vida de la congregación. Que el trato del pastor con los hermanos sea el debido, con amor y respeto, considerando a los hermanos como miembros de su familia. Gracias, Señor, también por los hermanos de la congregación, que en cada día, Señor, ellos buscan poner en práctica y humillarse ante tu palabra santa y poderosa para vivir como tú lo demandas. Ayúdanos a ayudar a la gente en necesidad, a los hermanos que están padeciendo y quizás no sabemos. Oramos, Señor, también para honrarte como tú deseas, Señor, con una vida santificada, una vida piadosa. Oramos, Señor, entregándote nuestras vidas en el nombre de Jesucristo. Amén.